Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos con nuestra primera entrevista. Tenemos hoy al pastor Feliciano Larsen, presidente del Consejo de la Unidad Evangélica CODUE. Muy buenos días, Feliciano. Muy buenos días para todos ustedes, para nosotros que estamos aquí, con la gracia de Dios. Qué bueno que está por aquí. Doctor, esto como que se complica todos los días. Sí, realmente es un desafío diario que tenemos. Y se aumenta cada Mucha día. violencia en las escuelas. Bueno, se acaba de morir un niño por una golpiza. Problemas de violencia, ¿verdad? Muchos feminicidios, mucha gente optando por la opción de la muerte como solución a todos los problemas. ¿Qué está pasando en las ¿Qué pasa? escuelas? Bueno, en las escuelas y en el país y en el mundo no hay una decomposición social progresiva, la cual no se ha atendido ni se atiende. Y eso va cada día degradando y por eso usted ve que como que nadie tiene control de la misma. ¿Qué incidencia tienen ustedes en las escuelas? Nosotros tenemos muchos pastores que van a dar unos temas a algunas escuelas. ¿Dan orientación o tienen estructura como la Iglesia Católica? ¿O ustedes no intervienen en la enseñanza? Sí, hay Nosotros muchas tenemos escuelas colegios, por protestantes. ejemplo, claro que sí, tenemos más de 300 colegios cristianos. 600. 300. 300 colegios. Sí, y aparte de eso hay algunas escuelas que se le va a llevar charlas religiosas siempre, Exacto. una vez a la semana. Okay. Obviamente no damos abasto para todo el país y también la comunidad evangélica debe seguir involucrada, o la comunidad de fe, involucrarse más para que podamos impactar de manera más positiva, porque es una situación que de todos, a veces se le quiere cargar a un grupo, sin embargo, esto de la violencia, todos tenemos que trabajar para poder minimizarlo, porque de verdad que es bien desesperante lo que estamos viviendo nosotros. Ustedes nuestros que niños. aparte de tener el mensaje, tienen colegio y por tanto tienen que gerenciar la cotidianidad del muchacho, la familia Sí, y todo. sí. He visto que se está reclamando mucho la intervención de los padres en el tema de la escuela. Yo recuerdo que antes, cuando uno peleaba con un amiguito, la preocupación de uno era que papá no se enterara, ¿verdad? Pero yo ahora veo que los papás van a defenderme independientemente de que yo haga bien o mal, es decir, a pelear por mí. Y como que no hay límite en ese sentido. Indiscutiblemente. ¿Cuál es la dinámica que se da? Indiscutiblemente, la familia tiene que empoderarse porque se desconectó mucho de sus hijos y esos monstruos que se están creando es por la falta de responsabilidad de muchos padres. Obviamente sabemos que en la República Dominicana hay muchas madres que también crían a sus hijos solas, pero esa no es la mayoría. Y cuando tú vas a hacer mapeo, los problemas de eso no son de los niños que son de una madre, sino que hay una violencia generalizada. Así como usted dice, la familia tiene que tomar su rol, porque antes la agrupación de nosotros era que el papá no se diera cuenta que yo peleé o que le contesté al maestro. Sin embargo, se ha perdido la autoridad de la familia. Eso tiene que ver también con algunas leyes que se han hecho que los padres no pueden corregir los hijos también. Porque si a usted lo acusan de violencia, usted puede caer preso. Pero sin embargo, veo que anoche veía que dice, no, si tu hijo hizo algo y es menor de edad, pues busquen al papá. Digo, pues esto no tiene como coherencia, porque si usted lo castigan, si usted corrige a sus hijos porque dice que lo está maltratando, a la hora y punto que usted, el niño se cree, no, mi papá me está maltratando, y usted no puede corregirlo, por eso muchos padres pues se han como de cuidado de su responsabilidad. Sin embargo, nosotros como iglesia lo que estamos llamando a la familia, a todos que ocupemos lo que nos dio resultado a nosotros, que era la vigilancia de nuestros hijos. Porque obviamente cuando hay un padre que tiene la tutela, una madre, la cosa es muy diferente. Yo recuerdo una vez yo peleé con un muchacho en la escuela, salimos de la escuela y nos peleamos. Y embrujados nosotros ahí trayendo. La mamá del otro se presentó y nos desapartó. Y nos agarró a los dos, cada uno por una mano, y cogió para donde el abuelo mío, yo me crié con mis abuelos, y dijo, estos dos estaban peleando allá. Y ahí mismo él agarró un fuete y ella agarró una correa y nos dieron una pela colectiva a los dos ahí, se acabó el lío. ¿Sí? Pero ya usted dice eso así, dice que estamos siendo violentos y que estamos maltratando lo que a los quiero niños. decir, Pero eso daba sus resultados, claro, y dio sus resultados. y no siempre hay que dar pela, se puede hablar mucho. Pastor, Pero lo que quiero decir es, esa falta de control también genera un problema de claro. responsabilidad. Sí. Doctor, ¿qué hay que hacer en este país para que el 4% de educación nos sirva para algo? Porque hasta ahora no nos ha servido para nada. Mira, realmente... ¿Cómo resolver la crisis de la abundancia? La crisis de la abundancia en dinero.
Sí, realmente el 4% se ha diluido y hay grupos que lo quieren solamente para salario y para costos administrativos. Y en vez de aumentarlo en la calidad educativa, eso es lo que tiene una degradación. Por eso muchos líderes que reconocemos a veces no estaban de acuerdo con el 4% porque parece que no había la capacidad de la administración de esto, porque es mucho dinero, entonces si no hay capacidad para gastarlo, vemos lo que pasa en algunos momentos que dice que hay un excedente. Sin embargo, vemos que los servicios importantes que deben darse a los niños no se les da. Yo creo que necesita una mejor gerencia, el 4%, para que se invierta en lo que tiene que invertirse, que es en la calidad de los estudiantes. Déjeme preguntarle, a propósito de esa pregunta de Geraldino, esto. Ustedes dicen que tienen unos 300 colegios. La Iglesia Católica tiene una gran incidencia en la educación también. Claro. En su experiencia como manejadores de colegio, cuando pensamos en el nivel educativo, ¿qué tanta diferencia hay entre esos colegios y la escuela pública? Mira, realmente, si el poquito que hay de nivel de calidad es por esos colegios, tanto de los católicos como de los evangélicos, porque la escuela pública tiene muy bajo índice de calidad educativa, porque no hay mucha responsabilidad. Fíjese que hay como un descontrol. Cuando yo pregunto, me dice que se cierra el 23 ahora, el año escolar, pero ya me dicen, no, hay escuelas que se cerraron hace una semana, 2 semanas. Sin embargo, los colegios tienen un estándar. Cuando dicen en tal fecha se cierra, no hay paro de que por profesores de la escuela, de católica, de evangélico, los profesores no se detienen. O sea que el calendario escolar... Los colegios cierran primero con las escuelas públicas. Sí, pero que ellos no tienen parada de que por huelga, por este asunto que claro, se mantienen de manera sistemática. Una consistencia... Sí, muy sistemática, de manera que la calidad es mucho mejor que la escuela pública, porque hay una gran responsabilidad y los valores, incluso los valores de esos centros, son hasta diferentes. Los estudiantes de esos centros son muy diferentes a la escuela pública. Fíjense que no hay riña en los colegios. Pero al partir del 4%, tengo entendido que muchos colegios católicos, y no sé si evangélicos, la cogestión, han pasado a ser cogestionados. Es decir, el Estado da el dinero, aunque las iglesias lo siguen gerenciando. Ustedes tienen esa experiencia. Sí, tenemos unos 39 colegios que están bajo operan bajo esa modalidad. Sí, pero sin embargo, los mismos talento humano nuestro que sigue administrándolo, por lo que la calidad sigue igual. Y por eso, cuando el Estado debe hacer un mapeo sobre eso y ver la condición de esos tipos de colegios o de centros. Vamos a verlo en la práctica. Un colegio evangélico que entra dentro de ese sistema de cogestión, el Estado pone el dinero, pero no se involucra en la dirección. No, la dirección lo sigue la iglesia manejando. Obviamente, con el penso de educación, porque el sistema educativo tiene que ser universal para todos. Sí. Pero los profesores son los responsables, los directores. Ellos solamente ponen los recursos. Parte de recursos, porque la cogestión conlleva un demonte, por ejemplo. Que esos recursos están orientados básicamente a pagar los salarios de los, profesores, alquiler si hay, la rentabilidad y los servicios, energía. De tal manera que los niños, la educación siga siendo gratis, como lo dice la Constitución, que debe ser gratuita. Entonces, cuando la cogestión no es el 100%, lo que si el colegio cobraba 1,000 pesos y la educación asume una cantidad, dice, bueno, ahora tu cuota será de 500. Y por eso hay colegios que se han ido desmontando. Porque a veces tenemos situación en los barrios que la gente piensa, no, está en cogestión, entonces ya no tenemos que pagar nada. Y a veces se le cobra una cuota, porque dependiendo del compromiso que se asume en el acuerdo, o cuando entre el acuerdo, porque si el acuerdo es de 3 años, se va en un desmonte de la cuota. Y ya hay algunos que están gratis, ¿no? Pero, Pastor, evidentemente el problema hay que verlo más profundamente, porque tal y como usted dice, hay colegios donde hay estudiantes sobresalientes, colegios donde hay estudiantes que ganan premios, donde hay estudiantes que ganan olimpiadas, pero en los últimos tiempos también ha salido a relucir estudiantes de escuelas públicas y de liceos públicos que han recibido premiaciones extraordinarias a nivel internacional y son de escuelas y colegios públicos. No, claro, porque no todos son malos, porque en la República Dominicana hay de diferentes segmentos, hay gente muy capacitada, muy honorable y sobresaliente, y de eso depende también. Hay muchos estudiantes que merecen, que son meritorios realmente. En esos casos no se hablan de las excepciones. No, claro que no, de la generalidad. Sin embargo, hay que ver de la familia que vienen esos estudiantes. Cuando tú ves ese tipo de estudiantes, hay que ver la resiliencia de esos estudiantes, de la familia y la formación que tienen. Pastor, uno tiene la impresión, y uno que fue estudiante también en su época, que con los cambios que se han generado en el mundo, la educación ha cambiado muy poco. Seguimos dando clases como esto comenzó. Muchachos sentados y un tipo hablando o una tipa hablándole ahí, cosas.
pero con muy poco contacto externo para aprender de la convivencia. Y segundo, muchos temas que son necesarios para vivir, lo tenemos fuera del aula. Por ejemplo, conducir. Los accidentes de tránsito son la principal fuente de muerte del país. Sin embargo, a usted no le dan en la escuela cómo conducir. Usted es más peligroso con un guía irresponsable que con una pistola al cinto. Eso no lo enseñamos en la escuela. A usted no le dan oficio doméstico. Por ejemplo, usted no sabe, anoche precisamente me llamó una colaboradora del tenis proponiéndome en el restaurante que nosotros tenemos allá en la Federación, permitir que los sábados se le dé clase a los niños de aprender a cocinar. Digo yo, pero esos muchachos no tienen papá y mamá. Sí, pero no le enseñan para enseñarlo. ¿Cómo es posible que un muchacho no sepa planchar una camisa? ¿Cómo es posible que usted le esté dando al muchacho desayuno, merienda y comida al mediodía? Y usted incluso trae un experto internacional para verificar que lo que se le dé tenga las calidades en el nutriente. Pero usted no le enseña al muchacho el valor de esas cosas como parte de su sistema educativo. ¿Por qué? Porque ese muchacho o esa muchacha dentro de poco va a comenzar a ser padre y madre. Y por tanto va a ser responsable de tener unos hijos que ella tiene que alimentar. Sí, ese es el gran desafío que tenemos países como este, que a veces miramos muchos modelos de otros lugares desarrollados y queremos aplicarlo a un país muy diferente, con una idiosincrasia diferente, porque como usted dice, cuando yo era muchacho yo tenía que estar preparado para lavar mi uniforme y plancharlo, pero no con la modernidad que ahora, porque yo tenía que plancharlo en una plancha de hierro que había que poner un sartén encima de la leña y poner la plancha encima y después plancharlo, pasarlo primero. Ese era el recurso. Ese era el recurso que había. Y eso ya hacía hoy el la muchacho. plancha es eléctrica, pero usted puede saber manejar. Claro, pero eso es una responsabilidad de los padres del hogar que deben ir enseñando a sus hijos, no importa que sea hembra o varón, porque a mí me enseñaron, yo sé cocinar, hacer todo. Yo lavaba, planchaba. Y fíjese una cosa interesante. También usted tiene que darle las opciones cuando la electricidad se va. Mira lo que vi en estos días. Alguien planchando una ropa como con un sartén, con una cacerola de esa. La olla. Con agua caliente. Oh, mira qué bien. Porque la plancha lo que se hace el fuego. Entonces, si él no tiene plancha, tú calientas el agua y con la olla tú planchas la ropa. De hecho, esa parte de esa felicidad que hay hace a la gente embrutecerlo. Por ejemplo, en el tiempo que yo estudiaba, cuando le ponían un tema a usted, te tenía que, si no tenía una enciclopedia, un libro, salía a buscarlo prestado. Ahora no, te le da un Google y le busca lo que usted quiere. Y ya no quiere ni escribir, ya usted le dice lo que usted necesita por la voz. Incluso y se lo tira. Entonces, que también es un gran desafío. Los viernes eran días de artes manuales. Yo recuerdo. Artes manuales. Y todos teníamos una tarea de llevar. Por ejemplo, yo que era del campo, normalmente uno hacía una canasta de atrapar pájaros, un carrito de ese igual. Y si yo llevaba mi canasta, pon tú que mi hermano mayor me la hizo, porque yo no sabía. Pero yo me tenía que parar a explicar cómo yo había hecho la canasta. Eso te de hacía atrapar pájaros. De manera que si mi hermano mayor me la hizo, yo tenía que tener el cuidado de observar cómo la había hecho para yo poder explicarla. Por tanto, yo estaba aprendiendo el procedimiento. Y cuando tú aprendes Pero un hay algo más procedimiento... elemental, pastor, dentro de las escuelas ahora. Y yo creo que ahí radica el gran problema de República Dominicana, en los estudiantes, pero no solo los estudiantes, sino los maestros. Pastor, aquí nadie está leyendo. No. Aquí nadie lee, ni lee el maestro, pero ni lee el alumno. Es una degradación que tenemos, porque de verdad que todo el mundo... Y cuando usted no lee, usted es dueño del desconocimiento. Usted no conoce nada. Usted no sabe nada. La ignorancia termina dominándote. La ignorancia termina dominándote. Claro. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos arriba eternamente en las escuelas y en los colegios incluso. Bueno, fíjate que parte del déficit que tenemos es la lectura comprensiva. Tú lees el texto y yo te digo, ¿qué tú entendiste?
Sí, están vacíos los Y la jóvenes. gente no sabe. Eso es una práctica que se dejó de hacer, como usted dice, una responsabilidad de los profesores y luego de los estudiantes, que ya eso no se aplica. Porque antes habían la materia, tú tenías que leerla en el aula, tenías que desarrollar esos temas, esa lectura comprensiva, que era muy efectiva, pero ya yo no escucho hablando de ese tema, parece que eso no lo están dando en las escuelas. Incluso y tenemos antes, que retomar cosas que dejamos de hacer, tenemos que retomarlas porque nos dieron muchos incluso resultados. antes se hacían lecturas, yo recuerdo en la Biblioteca Nacional, aquí, que en una ocasión se leyó La Mañosa de Bosco. Y parte de la tarea era que tú ibas y tú leías la página 9 y 10. Y yo te sustituía y leía la 11 y la 12, con el público ahí, para que la gente fuera. Bueno, porque a ti te paraban, venga Claro. usted a leer, léame estas 2 páginas. Y al otro léame de tal página a tal página. Ahora, fuera de eso, te ponían la lectura comprensiva, que era un libro, un tema, un particular que tú tenías que al otro día, sobre esa lectura comprensiva, dar detalle de todo lo que No, te decía. y eso te ponía un desafío grande porque en cualquier momento te ponían a leer en público, tú tenías que leerlo en privado para no equivocarte en público. Tú sabes que yo tuve una Sí, profesora en Laguna Salada que ella nos daba moral y cívica. Moral y cívica era una materia muy flexible porque el profesor, dependía mucho de la creatividad del profesor. Sí. Y ella nos ponía a leer mucho. Muchas de los pasajes de la Biblia nosotros teníamos que leerlo. Por ejemplo, para la próxima clase vamos a leer el tal pasaje. Entonces ella nos sacaba del aula y nos íbamos como a un montecito que habíamos limpiado y caminando. Entonces ella me decía, ¿qué usted entendió por el pasaje? Entonces yo decía mi impresión de lo que yo había, las metáforas, las que sé yo cuál. Y entonces tú respondías, no, profesora, pero ahí también dice tal cosa, hace tal cosa. Y él decía, bueno, pero dice eso, pero la verdad es que en tal sitio dice la cosa, entonces eso es contrario. Entonces ella cuando tenía que intervenir, entonces intervenía haciendo las precisiones. Por tanto, eso te permite reflexionar, que es el problema del déficit de lectura. Es decir, no es solo que no sé leer, sino que no sé entender qué es lo que se dice ahí. No, esa era una dinámica muy importante que Claro. creaba el ser humano hasta el punto disidente, ¿no? Claro. De cómo tú veas las diferentes perspectivas. No, y a nivel bíblico hay pasajes que tienen múltiples Sí, interpretaciones. claro que sí, claro que sí. Que la interpretación es del tamaño de tu cabeza. Así ¿A mismo. dónde tú llegas? Sí, así es. Para tú reflexionar sobre Pero eso. de verdad que debe ser de preocupación, como yo digo, de todos los dominicanos y de todos los sectores, la situación que estamos viviendo como país en todos los sistemas, tanto de educación, de salud, de familia. Finalmente, ¿cómo saldríamos de este Bueno, saldríamos de este tolladero. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Que estaba en estado de emergencia. Dijo el presidente, y el ministro actual de Educación dijo que estábamos estancados, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese punto, ¿a dónde estamos? ¿Cómo salimos de esto? Mira, para salir de esto debe todo el mundo poner su cuota de responsabilidad. Ya el Estado obviamente está obligado y se ve que lo está poniendo, sin embargo, la sociedad en general, la familia, obviamente, porque siempre hablamos de la familia, porque la familia es parte neurálgica. Y recalcamos, no solamente que tiene papá y mamá, a veces solamente tiene el papá o tiene la mamá, sin embargo, cuando hay responsabilidad de uno, de ambos o de un solo, la cosa cambia. Si la República Dominicana no toma la familia su responsabilidad, vamos a perder lo que tenemos. Y estamos sufriendo y perdiendo una generación que puede ser un perjuicio para todos, como hay otros países que ya han perdido la paz social. De manera que la familia tiene que retomar otra vez su responsabilidad. Feliciano Larsen, muchísimas gracias. Gracias. Siempre No, gracias a ustedes. amable. Es muy Y siempre a la grato orden. conversar con usted. Sí, gracias. Señores, vamos a una pausa.